ahondar por eso en ese tema, en esa metodología, bueno, no van a ser no va a haber preguntas que tengan que ver con cuestiones clínicas, o puede haber alguna muy, muy puntual. Lo que sí va a hacer es, como les decía, un examen escrito, va a ser en un tiempo determinado, van a tener 2 horas para hacerlo, en la fecha que se les indicó, que ahora me fijo exactamente, es un martes. Bueno, ya ahora me fijo después y 6, se los digo. el Bueno, 16. exacto. Vamos a subir el examen en el horario que correspondería al horario de la cursada, y van a tener 2 horas para hacer el examen, y van a tener que cargarlo dentro de esas 2 horas. El número de las preguntas en general van a ser preguntas a desarrollar, va a haber alguna imagen, que tengan que quizás colocar algún nombre. El número de preguntas todavía está a determinar, van a ser entre 5 y 10 preguntas. Y como difícilmente haya alguna pregunta que tenga que ver con multiple choice o algo por el estilo. Y bueno, nos vamos a tomar unos días para corregirlo y después se les va a enviar la nota correspondiente. No hay manera de hacerlo, como les decía, oral o por videoconferencia, porque tiene que quedar algún registro. Igualmente, decir, ninguno de nosotros va a estar físicamente con ustedes cuando estén haciendo el examen, así que la disponibilidad de literatura la van a tener a mano, es decir, ustedes van a tener los libros, las clases y demás a mano. Eso no es, no es un examen convencional, y está claro, nosotros sabemos que no va a ser un examen en el cual van a estar solamente abocados a las preguntas, sino que van a tener eh, información a mano, pero tiene que quedar en claro que eventualmente si alguien no estudia o no ha repasado la materia a conciencia, eso se nota. No se va a notar ahora, se notará en el final. El final sí va a ser oral, así que el consejo es simple: lean las clases, estudien. La anatomía es más difícil estudiarla sin clases, sin duda, pero no es una materia que quizás requiera tanta comprensión, es más directa, uno con fotos, imágenes, se aprende los nombres, es mucho más directo desde ese punto de vista, así que quizás sufran más la falta de clases en alguna materia que tenga mucha actividad práctica, pero esto, como es esencialmente teoría, es sentarse y estudiar. No hay mucho, es lo que tuvimos que hacer todos, lo que hizo Nati, lo que hizo Hugo, lo que hice yo en su momento, así que no hay muchos secretos. Y obviamente estamos siempre dispuestos para cualquier duda que tengan. Así que bueno, no sé si quieren agregar algo del examen, Nati, Hugo. No, bueno, obviamente que va a ser preguntas a desarrollar solamente lo que entra a la fecha del examen, no se va a tomar otras cosas que hayan estado dentro del programa, solamente lo que esté en el campus habilitado para los alumnos. Y de vuelta, esto lo decimos obviamente en las clases presenciales, lo vamos a aclarar en esta modalidad virtual que estamos teniendo. Nuestra intención no es que desaprueben, sino que puedan aprobar. Estamos acá para ayudarlos para aprobar y que principalmente se vayan con los objetivos puntuales de la materia. Hay temas que para su carrera, como es oído, como es laringe, no pueden no saberlo. Y vamos a enfocar eso, sí o sí van a entrar preguntas de eso, o sea, sépanlo. Si ustedes se estudiaron todo, no sé, embriología general y no saben laringe, les va a costar mucho más el examen. Esta es la idea, digamos, de puntualizar alguna de estas cositas, datitos que tenemos que dar para el examen, me parece, ¿no? No, yo lo que quería agregar es que, por favor,
utilicen los foros, que para eso están, es para sacarse las dudas, no tengan miedo de escribir o decir cualquier cosa, porque capaz que la duda de uno es la duda de muchos, y nada, por eso abrimos los foros, es para hacer preguntas, y para que ustedes hagan preguntas y nosotros podamos evacuarlas, ¿no? Porque he visto que muy poco se usó, y después escuché que muchos tienen muchas dudas con respecto, yo di laringe, di faringe, y muchos tuvieron dudas, así que, pero no las vi evacuadas, o sea, no las vi reflejadas en los foros. Así que igualmente creo que también hay mails, o sea, hay muchas formas de que poder ayudarlos también, ¿sí? Así que creo que eso está bueno también, antes, ahora que se viene el examen, podamos tener esa vía de contacto y poder ayudarlos un poco más. Sí, además ahora nos acaban de informar, se habilitó una opción para dar videoconferencias dentro de la página, o sea que si eventualmente hay que hacer alguna otra clase de repaso, la gestionaremos directamente desde el campus de MIUMSA. Una de las cuestiones por las cuales se demoró un poco la videoconferencia fue porque no veíamos grandes inquietudes a veces en los foros, entonces si uno da esto es un feedback, es un ida y vuelta, si nosotros planteamos una temática y nadie nos dice que no se entiende algo, nosotros no podemos saber que eso no se entiende. Y más aún teniendo en cuenta esta situación extraordinaria que le decíamos, que no tenemos la posibilidad de tener un contacto personalizado. Entonces, la idea es siempre que nos hagan todas las consultas y dudas que tengan para que nosotros a partir de eso planteemos cómo seguir. Vamos día a día generando la materia. Y lo que dijo Hugo es correcto, es decir, siempre lo decimos, eso es algo que reiteramos siempre durante la cursada, prioricen cosas. Yo cuento siempre una anécdota que me pasó a mí en anatomía, cuando cursaba en medicina, que el primer examen me presenté sabiéndome todas las fascias, las comunicaciones, los ligamentos, la ramita de tal cosa, y no me acordaba los nombres grandes de algunos músculos. Y eso realmente no es algo, obviamente en ese examen no me fue lo bien que me debería haber ido. Porque después cuando uno está está evaluando, lo primero que evaluamos es eso. Si ustedes no saben los músculos de la laringe, y la verdad, que se sepan las inserciones, no, porque hay un músculo que se inserta de acá a acá. Bueno, ¿cuál es el músculo? Primero tenemos que saber el nombre del músculo, después sabemos las inserciones. Y eso nos da un degradé. Si saben el músculo, tendrán 4 puntos, estará aprobado el examen. Si no sabes si sabes el músculo y las inserciones, bueno, tendrás más notas. Pero si vos sabés las inserciones y no sabes el músculo, eso no se puede aprobar. No sé si se entiende. Así que bueno, el concepto es ese. Y las preguntas van a ser así. ¿Va a haber alguna pregunta más difícil en el examen? Seguro va a haber alguna pregunta más difícil. Pero la pregunta difícil no es nunca la que reprueba un examen. La pregunta difícil es exclusivamente para definir notas. Siempre la pregunta general, grande, es la que define un examen aprobado o un examen reprobado. Y esto es como hacer una casa. Si yo no pongo bien las bases, después el techo, no me sirve poner el techo más caro o más lindo. Primero tenemos que armar las bases bien, ¿sí? Y para eso es importante esta materia. Si bien ahora les va a ser muy difícil interpretarla, van a ver con los años que vienen, con las materias ya clínicas, que todo lo que se va dictando acá lo van a ir redondeando y cerrando. Obviamente es una materia para dar en primer año, inevitablemente. Se podría hacer un repaso quizás en tercer año, pero para integrar cosas, pero bueno, eso les tocará hacerlo a cada uno de ustedes personalmente, como lo hemos hecho nosotros también. Estudiamos anatomía en primer año, y en cuarto, quinto, cuando teníamos que cursar alguna materia clínica, nos sentábamos a releer anatomía. Es así funciona. Pero una vez que uno ya tiene incorporada la materia, reestudiarla es mucho más fácil. Así que la oportunidad de estudiarla es ahora. No sé si parece, empezamos con las preguntas.
Pará, porque quería aclararle una cosa a Verónica, que Sí. nos había hecho una consulta sobre las notas, digamos, de las actividades que planteamos. Cuando a nosotros se nos dijo que teníamos que cambiar todo el sistema de las clases de forma presencial a forma virtual, se nos está mal obligar, ¿no? Pero bueno, se nos inculcó que teníamos que aplicar una actividad semanal a los alumnos. Sabemos que muchos alumnos están cursando un montón de materias y debe ser complicadísimo cumplir con todas las actividades. Para que se queden tranquilos, la nota de las actividades no va a ser reflejada y ni promediada en el examen final. O sea, su examen parcial y su examen final son las notas puntuales que van a determinar su nota general. Las actividades simplemente son para ayudarlos a reflejar algunas cuestiones que nosotros consideramos básicas del tema, y que puede ser que a veces, generalmente, no sé, en lo personal, yo trato de dar algún tipo de devolución y plantear alguna cosita que creo que está mal o está bien, pero después hay veces que es muy arbitraria la nota, o sea, no se queden con que si se les puso un 8 y ustedes consideran que era para un 10, está todo mal. Muy probablemente está todo bien, así, pero no es una nota que digamos que se tienen que pensar que los va a bochar a futuro en el examen. ¿Está bien? No sé si sirve eso, Verónica. Hola, profesor, ¿qué tal? Yo preguntaba porque 2 veces me pasó de que iba a subir el trabajo práctico en tiempo y forma y no se subió, y como no nos vimos, no era la nota en sí mismo, sino que queda como que, no sé, por ahí queda como que no, no hago nada, o que lo hice como súper tarde y en realidad aparecen las fechas que están hechas y todo, es como que traté de ponerle onda, pero esto me supera bastante porque no soy muy, no tengo mucha práctica en esto, así No, que no, ten en cuenta que era para por eso. como para todos, o sea, es todo algo que Sí, estamos sí, sí, aprendiendo. entiendo. Pasa que me haya pasado, viste, 2 veces, parece como que queda una chanta que no entrega nunca los trabajos y en realidad nada, los padecí un poco porque me cuesta, pero nada, quedaban ahí colgados y no certificaba el envío, entonces como que parecía que nunca llegaba. Hay Era eso casos, nomás. a ver, no hemos sido tajantes con el horario, digamos, de la entrega. Hemos corregido cosas que han llegado una semana después, 2 semanas después, y hay casos de chicos que recién están entregando trabajos ahora y que igualmente se ha ido calificando. Pero por eso, o sea, no somos en ese sentido, tan rigurosos con el sentido de que no entregó el lunes a las 12 del mediodía, desaprobado. No somos así. No, no hay Realmente, problema, es que el tema es justamente creo que eso que de no habernos visto, no sé, como que uno no sabe, es como, qué sé yo, si nos por hubieran eso sería visto semana aclararme. tras semana, claramente hubieran pensado que no somos tan rigurosos como parecemos en las letras. Bueno, ¿quieren arrancar con las dudas, con las preguntas que hicieron ya en el Sí, foro? yo quería aportar algo. La verdad me pareció raro y entendimos, o por lo menos yo entendí mal, cuando esperaban que planteemos nosotros las dudas para hacer un Zoom en otra ocasión. La verdad que yo estaba esperando que nazca de los profesores, como fueron con otras materias, pero ya que dijeron esto, me parecía que estaría bueno que de acá al examen se hagan Zooms para hablar de los temas, porque la verdad es que yo hago el trabajo, lo entrego, está bien, pero no lo tengo claro 100%. Bueno, Rocío, ¿no? Sí. Te cuento, Rocío, es algo que teníamos que detallar también. Cuando nos dijeron que teníamos que pasar a esta modalidad, todo tenía que pasar vía la plataforma del campus de UNSA. No teníamos que hacer nada externo. Es más, yo, por ejemplo, no podía poner mi mail para que ustedes me manden las preguntas, sino que tenía que ser todo vía mi UNSA.
Por ende, hasta ese momento no se planteaba que podamos hacer videoconferencias, Zoom, todo lo que demás. Por eso planteamos siempre los foros como para las preguntas, ¿ok? Sabemos, obviamente, si yo no tengo preguntas de ustedes, yo no puedo plantear qué es lo que ustedes no saben. Por eso decíamos, ¿qué preguntas tienen ustedes? Y nosotros poder desarrollarlas. ¿Está bien? Ahora van a venir un par de temas que son un poco más difíciles, que son neuroanatomía, que sí o sí vamos a aplicar la metodología de subir la clase y al día siguiente se hará una videoconferencia para reforzar algunos conceptos y la mayoría van a ser dudas que puedan surgir. ¿Está bien? Está bien. Mucho más complicadas. Si ustedes consideran que también, por ejemplo, con laringe o con oídos se necesita ese tipo de recursos, se aplicarán, obviamente. Ahora estamos volcados para ustedes. No, los Power están buenos, la verdad que son fáciles de entender, pero realmente necesitamos, yo hablo por el grupo porque es algo que hemos hablado con mis compañeras, necesitamos como esto de verlos y que en el momento surjan dudas, porque si vos me decís hoy, ¿qué duda tengo? Yo no tengo ninguna duda hoy, pero tampoco sé realmente lo que sé. No sé si se llega a entender lo que quiero decir. Sí, totalmente. Sí, por ejemplo, nos pasa en la materia biología que vamos teniendo clases y cuando el profesor va dando las clases a través de Zoom, ahí sí lo vamos frenando y le vamos preguntando porque surgen en el desarrollo de la clase. Sí, es totalmente entendible. Es distinto a cuando... Sí. Sí, yo pedí también, porque cuando empezamos sin un par de materias sin clases, digamos, y yo le pedí clases, pero pedí a la universidad, porque la verdad es que primer año no sabes muy bien cómo se maneja, y más con esto que es todo de lejos, que no sabes quién es quién. Yo también había pedido, pero la verdad es que yo me siento igual que las chicas. Siento que por ahí al tener la clase como que puedo como hilar lo que leí, y quizás así por ahí lo que ustedes no ven como lo que nosotras teníamos de duda, teníamos todo el tiempo porque armamos un grupo de WhatsApp viendo quiénes éramos y todo eso, y entonces hablamos entre nosotras mucho, tal como si fuese una clase. Y quizás fue como ustedes esperaban de nosotras y nosotras de ustedes, y no sé, yo la verdad que viendo hoy la clase siento como que todas nosotras teníamos un montón de dudas, pero quedamos ahí en el molde, y quizás a ustedes les pasó algo similar, no sé, se me ocurre. Bueno, un poco hay varios temas. Lo que dijo Hugo del inicio de clase fue así. Cuando empezamos, la única opción de dar clases era a través de la página. Se había planteado la alternativa de dar alguna clase por Zoom, siempre y cuando usemos, pero eso lo tenía que gestionar directamente docencia, con un límite de clases por día. Eso fue un desbarajuste, no se pudo manejar, y quedamos un tiempo en stand-by sin la posibilidad de dar ningún tipo de clase virtual. Y luego de un tiempo nos autorizaron a realizar este tipo de clases como la que estamos haciendo ahora. Eso fue bueno, y ahora afortunadamente se ha sumado esta opción de cargar la videoconferencia directamente desde la página. Como les dije, limitaciones va a haber, es inevitable. La metodología sin duda no es la ideal, pero todos los años hay alguna pequeña cuestión para ir corrigiendo, y como les dije, en esta oportunidad estamos creando en el día a día. Para nosotros, sin duda, es mucho más didáctico y siempre fue más práctico ir y dar directamente la clase en persona, más por el tipo de materia que damos.
Y bueno, nos tuvimos que ir adaptando en base a las cosas a los elementos que disponíamos. Como no hubo realmente una gran respuesta directamente en la plataforma, eso a nosotros inicialmente nos hacía entender que en general se estaban comprendiendo las clases. Por eso es que reiteramos esta situación, pero bueno, como les dije, puede haber fallas. Hola, buenas tardes. Es lo que nos pasaba, bueno, lo que a mí me pasa, lo que nos pasa a la mayoría. Primer año, esta plataforma, los nervios de empezar una carrera, era como también todo un cambio de golpe, acostumbrarse a usar la plataforma, que uno no está, al menos yo no estoy canchera con la tecnología, y es lo que decía, creo, Natalia, ¿no? Se llama la profe, que a veces sí, es verdad, a mí a veces me da vergüenza preguntar en el foro, porque a veces no sé cómo preguntar la duda que tengo. Como te sale. Si ustedes tienen un grupo, sí, es que no, claro, si ustedes tienen un grupo, una opción es bien didáctica, nosotros no podemos incluirnos en ese grupo. La realidad es que no lo podemos hacer por una normativa de la universidad, si no yo le diría, súmenme al grupo, pero hay una normativa de la universidad que nos impide a nosotros sumarnos a un grupo de WhatsApp de ustedes, ¿sí? Entonces, una opción simple es, si surgen X cantidad de dudas, hay una persona que carga las dudas. Profe, estuvimos charlando entre los alumnos, tenemos estas dudas. ¿Qué podemos hacer? Listo. Hola, a mí perdón. me han llegado algunos mensajes, incluso personales y demás, y hemos ido tratando de responderlo. El tema es que, bueno, hay que usar la plataforma. Sí. Claro, lo que yo decía justamente es eso. Si la duda consideran que les puede generar vergüenza, que la verdad que no hay ninguna pregunta que tiene que generar vergüenza. Son todos estudiantes, son todos de primer año, todo esto es nuevo, así que si no saben, por ejemplo, qué significa anatomía y al día de hoy no lo entendieron, no tienen por qué tener vergüenza, lo pueden preguntar. Lo que sí lo que pueden utilizar, si generalmente les puede dar vergüenza, son los mensajes personales, que en lo personal y hablo por los demás profesores, los estamos respondiendo, así que no van a tener que esperar años a que veamos esos mensajes. Así que pueden usarlo. Sí, ahí hay Melanie, puede ser que está pidiendo hablar. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, Melanie soy, buen día. Varias cosas. Primero, el último trabajo no me lo corrigieron, no sé si pasó algo o se les pasó, no sé, quería saber. ¿Me escuchan? Sí. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí? Sí. Bueno, segundo, quería saber si existe la posibilidad como que manden cuestionarios más o menos orientativos para que nosotros nos podamos ir guiando para qué lado van. Y segundo, ¿hasta qué semana va a entrar el examen? Perdón, ¿qué sería cuestionarios orientativos? Claro, porque las otras materias como que hacen cuestionarios en línea y más o menos como que nosotras nos vamos orientando como para qué lado va, digamos, el examen y eso. O sea, no sé, por ejemplo, dicen que la laringe es muy importante, qué sé yo, hacer cuestionarios en relación a eso, como para que nosotras también nos autoevaluemos, a ver si vamos entendiendo. Bueno, los exámenes, los mini exámenes o estas mini tareas que les estuvimos dando, eso es la guía inicial, digamos. Y no se preguntó nada dentro de esos mini exámenes que no sea importante. Obviamente no les podemos, por ejemplo, dentro del tema de oído, no les podemos decir desarrolle todo el oído medio porque son 5 páginas, ¿sí? Entonces lo tratamos de hacer de una forma en la cual
ustedes tengan que ir al trabajo, a la clase, a los libros, y tengan que hacer un razonamiento de qué parte específica estamos preguntando dentro de todo lo que corresponde a oído medio. Eso requiere un ejercicio superior, intelectualmente, que yo les diga, descríbame oído medio. Porque a mí, yo al preguntarles específicamente, no sé, ¿qué tiene la pared posterior? Uno tiene que interpretar otra serie de cosas. Eso por un lado, así que los cuestionarios vienen por ahí. Y cuando uno, de hecho ustedes si ven el programa o si ven las secciones en general tienen un título grande y tienen una breve descripción del tema. Uno cuando estudia tiene que estudiar siempre desde el título grande hasta los subtítulos. ¿Qué es más importante y qué es menos importante? Y es difícil de decirlo, porque la materia incluye todo. Es tan importante, porque si uno no interpreta bien laringe, o la inervación laringea, y después no vamos a poder interpretar pares craneales, es decir, todo está relacionado. O sea, es difícil definir qué es importante y qué no es importante dentro de los temas. Pero sí hay cosas que son claras. Las primeras clases son siempre introductorias, son con un objetivo de que ustedes se vayan metiendo de a poquito en la materia. Por ende, ¿puede haber una pregunta de embriología? Sí, pero la pregunta de embriología va a estar relacionada con la anatomía, porque no estamos dando embriología, estamos dando anatomía. ¿Sí? ¿Puede haber alguna pregunta que tenga relación con algo de biología celular? Sí, pero va a ser una pregunta mínima. No le vamos a preguntar, a ver, descríbame la célula. Eso no tiene que ver con la materia. ¿Sí? Pero si yo estoy hablando de la inervación de la laringe, para seguir en lo mismo, y no sé lo que es una neurona, estoy en problemas. ¿Sí? Tengo que, desde lo chiquito, desde lo grande, perdón, ir a lo chiquito. O sea, esa es un poco la mecánica. Después, como le digo, si hay dudas se van poniendo, pero en ningún momento el examen tiene que ser el objetivo final de una materia. No es de ninguna manera el objetivo ni de Hugo, ni de Nati, ni mío, que ustedes solos puedan responder un examen. El objetivo de la materia, y esto es algo muy difícil de hacerlo entender, sé que hay algunos de ustedes que son profesionales, que ya tienen otra carrera, y quizás lo puedan asimilar mejor. Para los que están empezando, y esta es una materia, es su primer carrera, a veces es más difícil entenderlo, pero el objetivo no es que ustedes aprueben o reprueben un examen. Está claro que si ustedes no aprueban un examen, no van a poder pasar de año y no van a poder progresar en la materia. O sea que el examen tiene su utilidad. Y es la metodología de evaluación que tenemos. Lamentablemente, es la única de la que disponemos actualmente. Ahora, la realidad es que para la finalidad de la materia es otra. Es que ustedes puedan interpretar todos los órganos que son fundamentales para el futuro desarrollo de su profesión. Por ende, no va con nuestra filosofía el concepto de decirles, bueno, el examen viene acá o viene allá, no es parte de la filosofía que tratamos de inculcarles en la materia. No sé si se entiende. Sí, entendí. Pero quería saber, a ver, ¿van a estar más orientadas a los modelos de los trabajos que nos mandan? O sea, a eso voy, o sea, sí. ¿Quién me habla? Hugo. Sí. Escúchame, como para que te quede claro. Sí. Las cosas que estamos preguntando en los trabajos son las cosas que necesitamos que ustedes refuercen o sepan. Es más, ahora estoy repasando justamente el trabajo de laringe y
obviamente pregunta, ¿cuáles son los cartílagos? ¿Cuáles son los músculos? ¿Cuáles son los nervios? Y eso es lo que nosotros que buscamos que ustedes sepan, o sea, cuál es la ubicación de la laringe, o sea, no va a estar en el neurocráneo, va a estar situado en el cuello, ¿está bien? Va a estar delimitada por algún músculo, está por arriba, por atrás, ¿está bien? Eso es lo que buscamos que sepan. Y no hay nada fuera de lo extraño a que hemos dado que se les va a tomar en el examen. El objetivo justamente de las actividades es reforzar, justamente, redundantemente, objetivos que van a ser volcados en el parcial. Obviamente que va a entrar en el examen cuáles van a ser los cartílagos de la laringe, porque eso es algo que ustedes tienen que saber, o por qué músculo y qué nervio les va a dar las cuerdas vocales verdaderas. Son cosas que no pueden no saber habiendo aprobado la materia, y que es el objetivo primordial del curso. Segundo, antes mínimamente de los temas que van a entrar al examen, terminará con neuroanatomía, quizás falta alguna cosita más que se podrá seguir dando para después y reforzar para el final, pero va a estar todo bien claro antes del examen, quédate tranquila, Melanie. No es que te voy a sumar un tema más después y te avisé en el momento del examen, entró, no sé, Boca, ¿entendés? Una cosa por el estilo. No. Ok. Está publicado, listo. es lo que entra, ¿está bien? La misma metodología la utilizábamos en las clases presenciales. Si yo no di un tema, no te va a entrar. No te voy a inventar cosas, así nomás, ¿está bien? Segundo, nosotros a lo mejor en los exámenes podíamos utilizar casos clínicos y tratar de que en vez de que vos me respondas cartílago, tal nombre, a lo mejor utilizar un razonamiento, ¿no? Pero obviamente para poder hacer un caso clínico yo te tengo que dar la materia presencialmente y explicarte un montón de otras cosas que en este momento yo lo considero, no están ustedes preparadas para eso. Entonces sería demasiado cruel que yo te ponga 10 casos clínicos y te diga, por ejemplo, no sé, ¿a qué arteria corresponde una ACV de tal lado con estos síntomas? Y vos me vas a decir, no tengo la menor idea porque no me lo diste. ¿Está bien? Por eso, o sea, no piensen que hay cosas raras. O sea, si yo te estoy preguntando algo en una actividad, hay un 80% de que eso se pueda volcar en un examen. ¿Está bien? Como para que bajen un poco la ansiedad, que nosotros la entendemos, que la pueden entender, principalmente porque somos todavía estudiantes y yo todavía me vuelvo loco cuando me dicen, me tienen que tomar tal cosa. Uy, entra todo esto, profe, no sé. Así, ¿está bien? Listo, gracias. Igual a mí me gustaría pedirles si una clase por semana en el sentido de acompañar un poco más. Ahora que sí, como que para que quede claro, me encantaría, porque si bien se sabe que son un montón de nombres y cosas así, y que están buenos los power, como decía Rocío, la verdad que creo que está bueno tener la clase como para poder, no sé, a mí por ahí Elizabeth dijo que no sabía cómo preguntar y yo tampoco, y por ahí vi también el tema de la terapéutica, que está el aparato ese que no sé ni cómo se llama, y me surgen un montón de dudas ahí. Creo que en una clase estaría buenísimo porque es probable que ustedes tengan un montón de ejemplos de eso y nos quede más claro, no sé. Vos hablás de la endoscopía. No, la del implante. El implante coclear, creo que se llama. Sí. Ah, sí, ok. Sí. Son ejemplos, claro, esos son ejemplos clínicos que están dentro de la clase, y cuando uno va dando la clase tratamos de, como decía Hugo, incorporar algún ejemplo clínico para que sea más didáctico. Claro, para fijar conceptos también. Para fijar conceptos y demás, porque siempre es más fácil claro. entender un concepto si uno lo puede ver. Ya desde el bajo es muy difícil dar anatomía sin preparados anatómicos. Eso es algo que vengo repitiendo todos los años, desde el 2014, que es, digamos, dar anatomía desde un PowerPoint es muy desafiante incluso para nosotros.
Perdón. Pero en ese caso es difícil, porque armar un laboratorio de anatomía requiere una infraestructura que actualmente no posee la universidad, y bueno, en general sería muy difícil de llevar a cabo, a pesar de que lo venimos peleando desde hace años. Profe, ¿puedo hacer una consulta de una duda? Perdón, quiero un segundito, Verónica. Yo, la verdad es que como vieja estudiante de medicina y que no avancé, me quedé en el camino, la verdad es que sí, o sea, es súper importante quizás poder trabajar con estos preparados anatómicos porque se entendería muchísimo más las inserciones, las inervaciones, la irrigación y demás. Me pasó que haciendo los trabajos, particularmente intenté sacar el material para hacerlo de los libros, más que nada porque de Rubier, de la Target, y siguiendo un poco con también en los apuntes, ¿sí? Que ustedes mandaban los Power como para, de alguna manera, contrastar la información y corroborar de que estaba en lo correcto, porque quizás desde los libros lo planteaban desde otro enfoque que en el Power era distinto, digamos, aunque después, bueno, uniendo la información, uno podía ver que se correlacionaba la información que estaba en el PowerPoint con lo que decía el libro, ¿no? Pero bueno, quizás, por lo menos para mí, en lo personal, que yo en alguna vez, cuando era joven, cursé algún cuatrimestre de anatomía, estaría bueno, quizás por ahí para entender un poco más el tema de las relaciones anatómicas, porque una cosa es estudiar el músculo y digamos, y hacer una lectura profunda de eso, y otra cosa es, en verdad, saber cuál es la relación o de la o de, digamos, en relación a dos componentes, ¿no? Anatómicos. Y ahí de este lugar, estaría buenísimo si pudiéramos enfocar no sé, la manera como más de las relaciones que hay entre las estructuras anatómicas, como para poder darle, digamos, como un sentido y, no sé, mucho más que teórico, digamos, ¿no? Eso. Sí, perfecto. Se entiende. De nuevo, vuelvo al principio. Estamos en una situación extraordinaria. Absolutamente, entonces, sí. Es muy lo que vos planteás. Es algo que venimos buscando desde que empezamos con la cátedra. No es algo, digamos, que no ha sido motivo de múltiples discusiones, así que lo entiendo perfectamente. De hecho, es la única manera de estudiar anatomía. El problema está en que desde el vamos, el horario cursada, el tiempo cursada es bastante escaso, o sea, 2 horas semanales, en un cuatrimestre es poco para dar anatomía. Y obviamente lo que te decía, dar anatomía sin preparado es muy difícil, porque hacerse una imagen tridimensional del cuerpo sin realmente estar con disponibilidad de los materiales anatómicos es sumamente desafiante. Lo único que obviamente intentamos con las herramientas disponibles a mano de lograr algo así. De hecho, yo subí un atlas anatómico 3D, no sé si alguien lo miró, con lo cual uno intentaría más o menos hacerse una referencia. Lo único que puedo decirte por ahora es eso, en base a tu respuesta.
Igual, obviamente, o sea, pregunta, yo perdón. particularmente entiendo la situación que por supuesto nos toma a todos de así como un poco de sorpresa y la verdad es que uno tiene que salir. Bravo, Sí, bravo. sí. Ahí estoy grabando. Bueno, Ahora no hablamos más. la idea es que el lunes subir las clases de anatomía, que puedan tener tiempo para verlas, un poco un vistazo, y el martes, al horario del original que tendríamos clase, tener una clase virtual, martes y jueves, si quieren. ¿Les parece? A mí me parece bien. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo. Bueno, perfecto. Sí, buenísimo, muchas Ahí hay gracias. una chica que hace, creo que Valeria, puede ser que hace como 25 minutos está con la manito. Así nomás. No sé qué ella que quería preguntar. Activa el audio. Hola, profesores. Hola, Valeria. Hola. Bueno, mi duda, tengo varias. Voy a ver si puedo empezar por alguna. Perdón, perdón. Sí. Sé que hay gente que tiene que ir a la clase de Patricia a las 7:30. No sé quién se tiene que ir, quién se tiene que quedar. Sí, yo. Sí, yo también. Por eso. O sea, no sé si quieren ir yendo o no, pero bueno, eso depende de usted. ¿Está bien? Igual queda grabada Por la eso. clase, esto va a quedar grabado, así que si tienen alguna duda, cárguenla al chat, trataremos de responderla y después les queda grabada y la pueden escuchar. Yo me quedo. Bueno. Gracias por escucharnos. Buen fin de. Gracias. Igualmente. Gracias, buenas noches. Hasta el martes. Chau, chau. Como el chasquido de Thanos, ¿no? O sea, van desapareciendo todos. Sí. Bueno, sí, Valeria, ¿qué era lo que querías decirnos? Sí, tengo varias preguntas. Hablando de la fase esofágica, que estábamos viendo que fue uno de los últimos temas, me quedó la duda, yo lo había escrito y no entendí después qué era. Dice que el bolo alimenticio es impulsado por movimientos peristálticos. Sí. Quería saber, ese movimiento, quién lo produce y qué músculo o cómo se produce, porque esa parte no la entendí, me quedé perdida. Son los músculos lisos del esófago. Lo que vos vas a ver, el peristáltico es esto. O sea, si este es el bolo, vos empezás a ver una cosa que hace así y lo va empujando. ¿Está bien? A eso se llama peristalsis. ¿Está bien? La peristalsis se produce por la contracción y la dilatación del músculo que va impulsando el bolo alimenticio hasta el estómago, desde el esófago hasta el estómago, ¿sí? Músculo liso. Sí, a pero ver. igual eso no va a entrar. No, O sea, igualmente de deglución, lo importante que tienen que saber es que hay una fase que es controlada o... voluntaria, claro. Exacto, voluntaria y una fase autonómica, ¿sí? Entonces, dentro de cada una, dentro de eso, la división específica de qué estructuras intervienen en cada parte, va a ser importante a futuro cuando tengan que estudiar lo que es fonoestomatología para saber cómo rehabilitar a un paciente, ¿sí? Fundamentalmente a eso apunta. Entonces, todo lo que sea autonómico, o sea, no voluntario, como por ejemplo la fase esofágica, tiene que ver con una inervación específica y con el trabajo, como decía Hugo, de musculatura que tiene unas características diferentes, que son los músculos lisos, ¿sí? No son músculos que uno puede controlar. Yo no puedo controlar mi Eso esófago seguramente lo vayan pensando, a ver con ¿sí? las clases de neuro, ¿sí? Ahí capaz que se les aclara un poco más el panorama. Pero bueno, está bien que hayas querido evacuar la duda. Está bien. Y otra duda que me quedó fueron el tema de lo que es la cuerda vocal. Puse que eran 2 cuerdas membranosas que vibran, tienen un sonido, forman una V, y los músculos son el tiroaritenoides, que es el tono grave, y el cricotironoides, que es el tono agudo. ¿Está bien eso?
No, o sea, la agudeza de la voz tiene que ver con el grosor en realidad, pero las cuerdas vocales verdaderas son las que forman el músculo tiroaritenoide, ¿sí? Está bien. O sea, las cuerdas Listo. vocales es un músculo, ¿sí? Que es el Dos tiroaritenoideo, que está cubierto por una pielcita, ¿sí? Que a eso lo llamamos seromucosa, ¿sí? Entonces, esa pielcita que es como decirte, como si yo agarro, no sé, un pedazo de un pelleto y lo envuelvo en un film. Básicamente ese sería el concepto. El músculo está por dentro, por abajo del film, ¿sí? Hay situaciones particulares en las cuales se puede lastimar esa pielcita que recubre, ¿sí? Y eso da, para que te des una idea, los famosos nódulos, ¿sí? El nódulo cordal, para la gente que habla mucho, por ejemplo, los docentes y que tienen problemas fonatorios, se genera sobre esa capa, no se genera en el músculo, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene que rehabilitarlo, o a veces, si no se puede rehabilitar con foniatría, porque ya el problema más importante es un nódulo en sí, los nódulos en sí ya no se pueden rehabilitar con fonoaudiología, es como decir, ya se formó un callo, entonces hay que quitarlo ese nódulo. Entonces ese nódulo se quita con una cirugía, ¿sí? Entonces ahí uno no debe conservar el músculo, no solamente debe trabajar sobre esa pielcita, porque si yo lastimo el músculo lo puedo dejar difónico al paciente, ¿se entiende? Pero el músculo es uno, Sí. es ese que el tiroaritenoide. Ok, gracias. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien. ¿Alguna duda más que haya? En realidad, de vuelta, como estoy habilitada a preguntar cualquier cosa, voy a preguntar. Sí. Quiero hacer una aclaración. Perdón, No, porque... Perdón. Quiero hacer una aclaración. El examen es el 9 de junio, ¿sí? No el 16. Perdón. ¿Sí? Yo lo puse el 16. Que queda como 9 de junio. ¿Sí, chicos? Ok. Sí. Cuando estaba viendo oído, y tengo muy poca idea de toda la parte de audición y eso, y sé que como hay diferencias en tipos de sordera, hay sordera como total y digamos, hay gente que no escucha palabras o hay gente que no escucha bien. ¿Y eso depende de mucho del área y nervios o hay, o digamos, la parte fisiológica podría provocar uno u otro? ¿Quién está hablando? Yo, Verónica. Bueno, Verónica. Si yo hago esto, me estoy tapando el oído, escucho menos. Sí. ¿Sí? Entonces hay gente que puede sencillamente escuchar menos por esto, porque tiene tapado el oído. Y yo no estoy llegando a ningún nervio acá. Entonces el oído se puede afectar en cualquier parte, desde la porción externa hasta la corteza auditiva, y eso nos va a traer una deficiencia auditiva. ¿Sí? Obviamente, si a mí se me afecta el auricular, que es esto, ¿sí? Todo esto, la deficiencia auditiva que me va a traer eso es mucho menor que si se me corta el nervio auditivo. ¿Se entiende? Esto es mínimo, porque de hecho en el ser humano, esto, digamos, siempre hago el mismo chiste en las clases. Pero yo no puedo mover, hay gente que puede mover la oreja, yo no lo puedo hacer. En los animales esto lo pueden usar para apuntar desde donde viene el sonido, ¿sí? Y lo usan como una especie de campana receptora. Nosotros no lo podemos hacer. Entonces, el efecto del pabellón, que sería unificar el sonido ambiental, es mínimo en el ser humano. Entonces es mínima la deficiencia auditiva que nos traería una pérdida de pabellón. Distinto es si a mí se me afecta el conducto auditivo, ¿sí? El agujerito que va por dentro. El conducto auditivo, si a mí se me tapa totalmente, como cuando yo hago esto, escucho menos, ¿sí? Algo de sonido va a pasar, pero voy a escuchar menos.
Cuanto menos, bueno, eso ya lo van a ver en fisiología y demás, pero en general cualquier afección que viene desde el oído medio para afuera puede darnos hasta 50 decibeles de disminución auditiva, ¿sí? O sea, una persona que tiene totalmente alterado el conducto auditivo perdería unos 50 decibeles, siempre y cuando el resto se mantenga indemne. Pero bueno, después hay un montón de problemas que están asociados, o sea, hay deficiencias de conducto auditivo con oído medio y oído interno, y ahí se empiezan a mezclar cosas. Pero Está bien, y cuando es así selectivo vendría a ser como más nervioso, entonces puede ser algo así. ¿Cómo Cuando selectivo? es solo para, como eso de que, no sé, leí en algún lugar como que había gente que no tenía, creo que se llama amusia, algo así, como que no escucha determinados sonidos, pero sí otros, o Bueno, cosas por el estilo. ¿Pero eso no Eso tiene sí que vendría ver a con ser algo como... más central? Bueno, eso, a ver, después ya a nivel interno, a medida que pasamos a la vía auditiva en sí, la vía auditiva tiene conexiones con distintas porciones de la corteza cerebral. No es que va solo a un lugar, ¿sí? Y si se afecta una porción de la corteza, específicamente, nos va a dar una deficiencia exclusivamente de eso. La corteza es como decirle dónde interpretamos el sonido. ¿El sonido qué es? Es un movimiento que entra desde afuera, que mueve una serie de... Es aire que se mueve el sonido, básicamente. Mueve una serie de pistones que están adentro del oído medio, que son los huesecillos. Eso se convierte en una señal eléctrica a nivel del oído interno, y esa señal eléctrica se transmite a través del cableado, que sería la vía auditiva, hasta la corteza, ¿sí? Y la corteza es la que interpreta eso, ¿sí? Entonces, si yo tengo alguna deficiencia o algún problema a nivel de la corteza, depende del sector, me puede dar un distinto problema, ¿sí? Pero si yo tengo un problema más mecánico, que es decir, la parte externa, no me tiene por qué afectar la interpretación de una palabra o un grupo de palabras en particular. Lo que tiene que ver, darnos es, de acuerdo a qué estructura del oído medio se está afectando, igual esto ya es más complejo, pero para que se den una idea, nos puede afectar más una tonalidad del sonido, o una interpretación, o cómo escuchamos determinadas frecuencias, ¿sí? Por ejemplo, una persona que tiene alguna afección en el estribo puede llegar a tener una deficiencia en los sonidos graves y también en los agudos, y conservados los medios. Eso en una audiometría se ve típicamente como una campana, hace así. ¿Sí? Entonces, pero esos son casos más específicos. Cuando hablamos de daños que tienen que ver con las frecuencias más agudas, en general ya estamos hablando de un problema que está desde el caracol o cóclea para adentro, o sea, lo que ya se consideraría oído interno. Si uno tiene una afección en el oído medio, tenderían a bajar todas las frecuencias en parejo, ¿sí? Aunque puede haber alguna variación de acuerdo a casos muy puntuales. No sé si se entiende. Sí, gracias. Correcto. Ahí Valeria está pidiendo de vuelta la palabra. Hablando del oído, me había quedado una pregunta a mí que vimos en el trabajo y hasta último tiempo no vi si lo corrigieron o no y me quedó como duda. Cuando en el último trabajo que ustedes mandaron, dice el conducto de Eustaquio, ¿con qué se comunica? Me quedó la duda en la parte interna, porque muchas chicas me decían con la corteza auditiva y otras me decían con el tema del nasofaringe, y me había quedado con la duda. Quería saber con qué conecta en la parte más interna, ¿no? Bien. La trompa auditiva
como lo dice en la clase, en el Power, es una estructura que forma parte del oído medio. ¿Sí? Si forma parte del oído medio, no va a tener ningún tipo de conexión específica con el oído interno. Específicamente la trompa de Eustaquio, perdón, es un tubo, es como un canal. No tiene un nervio que pasa por dentro, y su función viene dada por esa situación de ser un canal, ¿sí? Es un canal, como cualquier canal o cualquier tubo, por adentro va a tener alguna sustancia fluida que la recorra, es decir, aire o líquidos, ¿sí? No tiene un nervio que la recorra. Si ustedes se fijan en el Power, van a ver que específicamente la trompa está posicionada en la caja timpánica, en la cara inferior de la caja timpánica y anterior, o sea, adelante y abajo de la caja timpánica, y que tiene una dirección oblicua, ¿sí? Entonces, si yo estoy pensando que la caja timpánica está acá, y es un cubito que tengo acá, si va a estar, me pongo de costado, si va a estar abajo y adelante, la realidad es que conexión con el sistema nervioso no tendría que tener, porque tendría que dar una vuelta, tendría que arrancar de acá y subir para acá, ¿sí? No sería muy lógico pensarlo así. Sí sería más lógico que por la posición tengo una conexión hacia abajo y adelante. Y hacia abajo y adelante lo que tenemos a este nivel, por dentro, es la faringe. ¿Sí? La faringe que está separada en tres partes, específicamente en la nasofaringe. ¿Sí? Entonces, en ese sector desemboca la trompa de Eustaquio. ¿Y qué hace? Conecta la nasofaringe con el oído medio. Al conectar la nasofaringe con el oído medio, y como les decía, al tener aire recorriéndola por dentro, tiene una función muy importante en la ventilación del oído medio. ¿Qué quiere decir? Mete o saca aire, vamos a decir, del oído medio. El oído medio, como les dije, es una caja que tiene adentro. Puede tener aire o puede tener un líquido, ¿sí? Si tiene un líquido, estamos, en este caso en particular, vamos a estar en problemas, ¿sí? El oído medio en su estado fisiológico, es decir, normal, tiene que tener aire adentro. Entonces, específicamente, la trompa de Eustaquio tiene una función para que el oído medio se mantenga ventilado. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando ustedes se toman un ascensor que baja o sube muy rápido, o los que han tenido la posibilidad de volar, van a ver que en la subida o en la bajada el oído se tapa, ¿sí? Eso tiene que ver con una situación específica de cambio de presiones. O sea, el aire, ¿sí? Del ambiente tiene una presión y el aire de adentro de la caja tiene otra presión, ¿sí? Distinta. Entonces yo al abrir la boca o tragar, abro la trompa de Eustaquio, el aire entra y me hace que la presión de adentro del oído sea igual que la presión de afuera. Entonces, el tímpano, que es una membrana, que es como una ventana flexible, se mueve en base a esa presión. Si yo tengo aire acá y aire acá, pero tienen distinta presión, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El tímpano se puede chupar o puede salir, porque es como si yo desde adentro lo empujaría o como si yo desde adentro lo tiro, ¿sí? Eso tiene que ver con cuestiones más de física básica, pero el concepto sería ese. Si yo tengo dos cosas a distinta presión, lo que está en el medio se mueve, ¿sí? Entonces, la trompa de Eustaquio hace que la presión de acá adentro se equipare con la presión de afuera, con la presión ambiental, y hace que la membrana timpánica vuelva a su posición de reposo. Cuando si se llena de líquido, o se formaría, digamos, como una mucosa
y podría dar lo que es otitis. Adentro del oído se forma líquido todo el tiempo porque tiene unas características histológicas, o sea, celulares, de epitelio respiratorio, ¿sí? O sea, tiene la misma piel que la nariz, por decirlo de alguna manera simple. Y en la nariz se forma moco. Entonces adentro del oído también se forma moco. Pero se forma moco a una cantidad muy, muy, muy pequeña y se drena a través de la trompa de Eustaquio, que es como una canaleta también. Entonces uno no va a sentir, me vino un moco de la trompa de Eustaquio. Está claro, porque es muy poca la cantidad. Pero si la trompa de Eustaquio si la trompa de Eustaquio se tapa por algún motivo, ese moco que se va formando adentro se empieza a acumular. Si se empieza a acumular, ¿qué va a ocurrir? Ustedes alguna vez deben haber hecho el experimento en la escuela de si yo agarro una jeringa y la lleno de aire y le tapo la punta a la jeringa, yo puedo apretar el émbolo. Es decir, el aire es compresible, yo lo puedo comprimir. Mientras que si yo la lleno de agua a esa jeringa y le tapo la punta y quiero apretar el émbolo, no la puedo mover. Porque el líquido, si bien es compresible, es muy poco compresible, vamos a decir. Entonces es más difícil, necesitaría muchísima más fuerza para generar una mínima compresión. Pasa lo mismo en el oído. Si yo tengo aire acá, el tímpano se puede mover. Pero si yo tengo líquido, no hay manera de que se mueva el tímpano. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Hasta ahí? Bien. Entonces, ¿por qué es importante la pregunta esa? Porque la trompa de Eustaquio, al desembocar en la nasofaringe específicamente hay unas estructuras que se llaman adenoides que pueden tapar ese tubito en un chico generalmente. ¿Sí? Entonces, si tapa ese tubo en un chico, la trompa de Eustaquio no funciona como canaleta y me va a traer problemas auditivos. Entonces, es muy común que si un chico, lo más común es que si un chico el día de mañana lo va a ver por un problema auditivo, lo más frecuente es que sea por un problema a ese nivel, que se tapó la trompa de Eustaquio, se generó líquido adentro del oído medio y ese chico no escucha. Es lo más común. Eso es muchísimo más común que los venga a ver un chico con un problema de oído interno o de nervio auditivo. Que eso existe, pero no es tan habitual en la práctica. O sea, y profesor, ¿cuál es la función del adenoide? Porque como que se extirpaba bastante en determinada época, pero alguna función tiene, no me la acuerdo, no, pero porque sé que como que se hace mucho ese tipo de operaciones. A ver, todas las estructuras del cuerpo humano en general tienen alguna función, algunas la hemos descubierto, otras no. Hay algunas cosas que se llaman apéndices, como el famoso apéndice. Bueno, igual Nati nos podrá ser más claro si le encontraron alguna función en la actualidad, pero tiene no función tiene función linfoidea, real. el apéndice. Pero la adenoides en sí forma parte de algo que se llama anillo de Waldeyer, que es toda la cobertura inmunológica de la boca y la nariz, que son la comunicación entre el cuerpo y el exterior, digamos. Es la zona más sensible para que entre un germen. O sea, estamos en una época de COVID, ¿qué es lo que estamos tapando? La boca y la nariz, ¿sí? Esta zona, digamos, tiene esa función. Ahora, no es que cuando uno quita las adenoides le está quitando las defensas a los chicos, porque eso es una de las preguntas habituales. Las defensas inmunológicas son múltiples. Y yo puedo tener una persona que tiene sus defensas inmunológicas perfectas, pero eso no significa que tenga más adenoides. No siempre más es mejor. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una estructura que la tengo en exceso y eso me genera un problema mayor que la solución, básicamente, bueno, ahí uno toma una conducta, ¿sí? A la vez que, bueno, y después hay cuestiones que ya tienen que ver con cosas más clínicas, que es la funcionalidad de las adenoides hasta determinada edad. Las adenoides no tienen una función eterna. Es decir, a partir de los 3 años, toda la boca pasa a tener una función inmunológica.
y a la vez no es que cuando se realiza una adenoidectomía por cuestiones técnicas, no es que uno saca absolutamente hasta la última célula, ¿sí? Se quita digamos, la grosera parte de lo que está obstruyendo. ¿Y eso sería solo en esas situaciones o cuando se pasa eso con la trompa de Eustaquio, o hay alguna otra cuestiones, digamos? Bueno, hay múltiples, o sea, cualquier patología que genere cualquier persona que tenga un problema obstructivo de la vía aérea por una hipertrofia de adenoides, hay que considerar la cirugía. Por ejemplo, un respirador bucal, un chico que respira por la boca. Faringitis a repetición. Faringitis a repetición, o adenoiditis a repetición, sinusitis. Claro, ahí, por ejemplo, los senos paranasales cumplen la función, o sea, que en realidad también deberían estar como ventilados, y si se junta moco, ¿también puede llegar a la vía auditiva y generar otitis? Bueno, todo está relacionado, todo lo que es vía aérea superior está relacionado. Si yo no tengo una buena ventilación nasal, por más que no tenga una hipertrofia adenoidea, y respiro por la boca, el trabajo digamos que la región de la nasofaringe que está acá arriba, está arriba de la boca, la nasofaringe, está atrás del paladar, arriba de la boca, no me va a trabajar o no va a tener la ventilación idónea o adecuada. Entonces eso me puede traer problemas auditivos. Es mucho más complejo el problema de una persona que tiene un bloqueo nasal, porque después eso influye en el desarrollo craneal de esa persona. Pero para ser sencillo en la respuesta, los seres humanos estamos hechos para respirar por la nariz. Si yo no respiro por la nariz, la boca es una válvula de escape, es como una herramienta de defensa extra para una situación específica, si yo estoy resfriado. Pero si yo vivo resfriado, bueno, eso no es normal y eso hay que resolverlo, porque me va a traer problemas tanto a nivel auditivo como otros problemas en el cráneo. Y principalmente los senos paranasales son cavidades que están preparadas para, ante una situación de trauma a nivel del cráneo, protegen todo lo que serían los elementos nobles, ¿no? O sea, funciona del mismo modo que como ante un choque de un auto frontal, la gente que esté en la cabina sufra los menores daños. Bueno, si uno ve los distintos patrones de trauma craneal, craniofacial, va a ver la misma forma, o sea, se abolla como un acordeón, y es justamente por esa función neumática de los senos. Es para proteger principalmente que no tengas mayores daños en el cerebro. Después, si eso está invadido por moco, gérmenes, puede disminuir esa particularidad. Pero esa es su principal función. Y a la vez también todo depende del problema, como decía Hugo, del momento, porque si yo tengo a una persona adulta que ya tiene todo su cráneo desarrollado con una sinusitis, es una cosa, o que tiene sinusitis a repetición de adulto, es una cosa, ya tiene desarrollado su cráneo. Y otra cosa distinta es tener a un chico con sinusitis a repetición, porque cualquier proceso infeccioso crónico dentro de las estructuras craneales me van a alterar sí o sí el desarrollo normal. Entonces me va a quedar un chico con senos hipoplásicos, menos desarrollados. Sí. Hipo es menos, ¿sí? Hipo menos, hiper más. Va cambiando justamente el epitelio ese que estábamos hablando. Es como que se provoca como algún tipo de erosión, irritación, parecido a lo que uno ve con las gastritis, o sea, todo lo que no debería estar y se va perpetuando en el tiempo a repetición, va como deformando lo que sería la normalidad. ¿Alguna otra duda? Yo tengo una de una compañera mía que está en la otra clase, se las leo. Muy bien. Dice, en relación al trabajo práctico de oído, la pregunta 1 dice, nombre de las estructuras que podemos identificar en el examen de pabellón auricular.
si lo correcto sería mencionar las estructuras del pabellón, o también la información que sigue en todas las demás filminas. El pabellón auricular. Si yo pregunto qué es el pabellón auricular, hay que hablar del pabellón auricular. Esto es el pabellón auricular. Tiene cartílagos, tiene músculos, tiene irrigación, tiene arterias. Eso es el pabellón auricular y a eso me tengo que referir. Cuando uno habla de estructuras, ¿sí? En general, de cualquier estructura, nosotros lo que vemos en una visión externa es el relieve de esa estructura sobre la piel. ¿Sí? Yo acá no veo el cartílago en mi oído, veo el relieve que hace el cartílago sobre la piel. Y yo a eso le puse un nombre. O sea, yo no, alguien le puso un nombre a eso. ¿Sí? Entonces cada uno de esos relieves tiene un nombre, que a veces es el mismo nombre que tiene el cartílago y a veces no. Para darles un ejemplo vulgar, si yo miro la mano, yo a esto lo llamo palma. Pero esto está formado por huesos, músculos, arterias, adentro. ¿Sí? Y no es que todo lo que está adentro también se llama palma. Cada uno de los huesos tiene su nombre. ¿Se entiende? Pero cuando yo lo hablo desde una visión externa, a esto lo llamo palma. Lo mismo acá, hay cosas que yo lo llamo trago, por ejemplo, una estructura, yo la llamo trago, pero el trago es la visión externa. Eso está formado por un cartílago, que es el cartílago del trago o cartílago tragal. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Creo que la habían propuesto como una pregunta en el foro, y justamente lo que hacía era nombrar todas las estructuras que estaban propuestas, digamos, en la actividad. A mí personalmente no me terminaba claro cuál era la duda, porque justamente se estaba respondiendo ella misma. No sé si es la misma compañera. Me lo dejó acá anotado y yo solo se los leí, así que la verdad que no sabría decirte por ella, digamos, más que leer la pregunta. A mí me quedó clara la respuesta, pero compartirle la respuesta. como está grabado, seguro lo va a mirar y bueno, y si no, igual se lo contesto. Perfecto. La clase después la van a subir, ¿no? Sí, la idea es subirla. Si nos da el peso del... Vamos a ver qué hacemos. Subiremos el link hacia algún lugar para que... Florencia, mirá, te cuento. Es más, cuando nosotros de vuelta volvemos al principio, cuando nos dijeron que teníamos que ir a esta modalidad, cada vez que teníamos que hacer alguna cuestión así de video, teníamos que subirlo a YouTube y de YouTube pasarlo a un link. Así que veremos si el límite es permitido y si no, bueno, lo subiremos a YouTube y quedaremos para la posteridad, así para siempre. Si no, lo que se puede hacer es enviar el link a través de WeTransfer cuando los archivos son muy pesados y queda protegido, digamos. Sí. Tenemos algo de eso. Pasa que hay mucha gente que o no está teniendo acceso a internet o se le complica la vida, digamos, algunas plataformas. Vamos a tratar de hacer lo que sea lo más fácil para todos. O sea, o subirlo a un Drive, o subirlo a un WeTransfer, o subirlo a un zip, que sea lo más fácil posible para todos. Ya veremos. Pero entre hoy y mañana ya lo hacemos. Ahí tenemos con ustedes Drive. ¿Cómo? Drive tenemos con ustedes porque suben, hay cosas ahí de anatomía. Hay archivos. Tenemos un Drive con ustedes. Nosotros habilitamos un Drive con una bibliografía recomendada que debería haber sido eliminada a la primera semana y hemos sido muy buenos que no lo hemos hecho. Así que están todos los libros. Eso no es el Drive nuestro, sino que es el Drive supuestamente que compartíamos con los alumnos en las distintas cátedras anteriores, pero bueno, ahora supuestamente todo está en UMSA, tenemos que hacerlo, ¿sí? ¿Está bien? Una pregunta, yo tengo el atlas, el atlas de anatomía de Ron Yokochi, no me acuerdo qué edición es, pero el de tapa verde, amo. Florencia, no va a cambiar mucho la anatomía entre una y otra edición. No, pero bueno, o sea, ustedes habían subido un atlas
pero bueno, no sé, a mí me sirve ese y... Perfecto. Lo que te sirva. Ok. No, mirá, después, perdón, yo creo que no me acuerdo cuál subí, yo subí el Netter seguramente, y no me acuerdo cuál otro más, y está el que subió José también en 3D. El que te sirva a vos y que puedas más o menos simplificarte, perfecto. Hay otra gente que agarra y le gusta en movimiento buscar los videos en YouTube, perfecto. Hay gente que, no sé, busca, no sé, modelos anatómicos 3D, que hay aplicaciones tanto en Apple o en Android, perfecto. O sea, lo que les sea más fácil a ustedes. O sea, en eso no teníamos muchas vueltas. Totalmente. Igual siempre hay que ser claro con el tema de que si uno tiene que justificar después una pregunta, o una respuesta, perdón, si yo les digo, a ver, no sé, por ejemplo, ¿cuáles son los huesecillos que forman parte del oído medio? Y ustedes me nombran 3 huesecillos, y uno de esos huesecillos no es el que corresponde, y ustedes me tendrían que justificar por qué ese huesecillo. Me dicen, no, pero yo lo leí, me decís. Perfecto, ¿de dónde lo leí? Si yo lo leí de El Rincón del Vago, no es una bibliografía recomendada, Igual, y no se profesor, puede para que veas justificar con eso. ¿Me profesor, explico? para que veas la importancia de las clases, en otra materia que no voy a nombrar, geografía, está elaltillo.com, 2 Qué textos, bárbaro. 2 resúmenes de ahí, que son el paralelo al Rincón del Vago, y cuando planteé una afirmación hecha y está escrita en clase por docentes, me dijeron que no estaba bien y yo me basé en el libro y la clase, tengo entendido, no tengo la razón de todo, pero la definición de la clase y yo la di la del libro, así que por eso para mí es tan importante la clase, porque evidentemente voy a tener que decir en ese lugar que lo que dice esa clase y no lo que está en el libro, porque encima me lo discutieron, entonces está bueno tener la clase para saber eso, o sea, yo con ustedes voy con el libro y perfecto, genial, pero no, en la misma universidad no funciona todo así. La idea es que nosotros tenemos una bibliografía recomendada de consulta, que digamos la base de nuestras clases son el Power que nosotros damos, que esa es la base. Obviamente, por ejemplo, si vos ves que en el Rogen o en el Netter tiene otro nombre a lo que nosotros pusimos en el Power, lo podés aclarar y nosotros le decimos sí, es lo mismo, porque hay distintas nomenclaturas. Ahora, si vos lo leíste del Garrochas o el negro de Neuro y de repente te dice cualquier otra cosa, claramente yo te voy a decir, no, ya, basate en lo que te estoy diciendo en el Power, o si no te es suficiente, porque nos ha pasado en un año que no entendían las clases y dicen, yo voy a estudiar del SNEL. Perfecto, ok, yo te tomo del SNEL después, o sea, no tengo ningún drama, pero siempre me voy a basar en lo que te di en el Power, nunca de otra cosa, por eso. Y nos parece un poco... Bueno, ojo que la Rocha en algunas cosas será Todos bueno. estudiamos del Garrocha en algún momento aquí nomás. No, pero lo que apunta, la respuesta académica que te tengo que dar a tu pregunta es, la bibliografía recomendada es la Biblia. Lo que nosotros digamos es una interpretación de la Biblia. O sea que nosotros podríamos nosotros incluso estar equivocados y ustedes podrían decirme, no, la Biblia dice tal cosa. ¿Sí? Sí. O sea que si la Biblia dice tal cosa y nosotros decimos otra cosa a la Biblia. Bueno, a mí me pasó, por eso yo les decía que con el tema de los Power, ustedes cuando hicieron la descripción de la caja timpánica habían puesto el techo, el piso, una pared externa, interna, creo, y yo lo saqué creo que de Rubier, o de Testún, no me acuerdo ahora de cuál de los dos, que habla justamente de una circunferencia. Entonces, pero que la circunferencia sí tenía, digamos, como una pared superior, una medial, o inferior o yugular. Bueno, no tengo ahora exactamente acá el práctico para decirles qué es lo que yo puse.
pero bueno, como decía, bueno, para describir cómo, o sea, cuáles eran las paredes de la caja timpánica o algo así. Bueno, yo me basé en el libro, pero vi que el Power más o menos reflejaba lo mismo que yo estaba poniendo. Bien, la respuesta a si hay una diferencia entre algo que decimos nosotros y algo que está en el libro, y cuando vos venís, si yo te pregunto ese tema y vos me lo explicás desde donde viene el libro, yo no te voy a decir está mal. Lo que puedo eventualmente decirte en alguna situación es, te tomo la pregunta como correcta y te explico si hay algún error en el libro, pero la pregunta está respondida correctamente. No sé si se entiende. O sea, yo no puedo, si tengo determinada bibliografía recomendada y no se aclara específicamente que hay algún error, porque puede haber algún error en la bibliografía, puntualmente en todo lo que es oído, en todos los libros de anatomía está un poco difícil, y a veces se pueden malinterpretar algunas cosas, incluso cuando uno lee 2 o 3 libros, hay un libro que te dice tal cosa es esto, y hay otro que te dice tal cosa es otra. A veces no todo es tan lineal. Pero si uno da una justificación en base a lo que dice, a lo que estudió en la bibliografía o en el libro, la respuesta va a ser dada como correcta. Después, por un tema de mejor comprensión o de una correcta comprensión del tópico para vos o para quien haya hecho esa descarga, se le va a explicar lo que en realidad habría que decir o lo que se considera actualmente correcto. Entonces, Okay. A pesar de que la respuesta va a ser tomada como bien. A ver, hay una ventaja que nosotros tenemos con esta materia, que es que, bueno, difícilmente se haya descubierto un nuevo lóbulo cerebral, ¿no? Entonces, si vos agarrás y yo te digo, decime cuántos lóbulos cerebrales hay, y se descubrió un 6º lóbulo, y vos me decís 5, yo te voy a decir, no, son 6. ¿Por qué? Porque se descubrió tal. En otras materias, por ejemplo, no sé, bioquímica, farmacología, constantemente se van actualizando, digamos, los libros, entonces se hace más difícil. Si yo tengo la 8ª edición del Goodman-Shillman y ahora va por la 15ª, y yo me quedé con que el tratamiento es amoxiclavo unánico, y me va a decir, no, es otra cosa, ¿está bien? Entonces, eso sí tenemos como ventajas, que a lo sumo a lo mejor vos podés aportar algo más a lo que te dice el libro actual, digamos, más en una cuestión que nosotros hacemos una cuestión quirúrgica. Yo puedo decir, esto se ve de tal color, por ejemplo, pero más o menos están todos en la misma sintonía. Difícilmente pongamos una burrada gigantesca en el Power, cosa de que lastimemos No, igual había o sea, la descripción era, o sea, era igual, ¿no? O sea, me pasó de encontrarme con las mismas paredes, digamos, la misma ubicación espacial y todo. Solo que desde un libro lo marcaba más, desde una pared, bueno, lo decía acá, una pared externa, interna, y la circunferencia, ¿sí? Que decía una parte superior, inferior y media, y anterior. Sí, a veces puede haber alguna pequeña... No, igual ustedes saben por qué Testú sabe tanto anatomía, ¿no? O sea, dio 15 veces anatomía. Y la última vez fue a rendir con después de las 14 veces que estudió. Y con todo lo que sabía hizo los libros, porque si no, a la primera no sabía menos que nosotros. Vos decís que habrá estudiado el La Rocha, probablemente. Probablemente. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo tengo una consulta, soy Agustina, que por ahí respondieron, pero se me estuvo cortando un poco la conexión. Y lo de embriología que vimos y oído interno entra en el parcial. Como dijimos, todo lo que se dé hasta la fecha del parcial va a entrar en el parcial.
Y repitiendo un poco lo del principio, difícilmente hay una pregunta que sea exclusivamente de embriología. Puede ser una pregunta en la cual ustedes tengan que relacionar embriología y anatomía. Pero no estamos hablando de embriología. Es decir, yo no les voy a decir, explícame la gastrulación, o sea, cómo se forma, cómo está compuesto el embrión de 4 semanas. No va a haber una pregunta así. Pero sí puede haber una pregunta que me diga, en la cual les haga alguna mención embriológica. Si tengo un problema en el desarrollo del tubo neural, ¿qué órganos podrían estar comprometidos? Por ejemplo. Pero bueno, estoy haciendo una pregunta que quizás ni vaya al parcial, o sea, es una pregunta en la cual uno estaría usando la embriología para la anatomía en sí. No sé si me explico. No quiere decir que vayamos a preguntar eso, ¿sí? Porque requiere, como dijimos de entrada, un análisis un poquito superior a lo que se puede dar con este formato virtual. Pero si uno tendría que hacer una pregunta de embriología, estaría orientada a esa metodología, no a decirles, nuevamente, describime el embrión de 4 semanas. ¿Me entiende? Claro, sí, perfecto. Okay. Muchas gracias. ¿Alguna consulta más? No, gracias. Bueno, nos vemos el martes, ¿está bien? Buenísimo, gracias. Sí. Bueno. Genial, gracias. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.